Hola, soy el arquitecto Bernardo Moncada, profesor de la ULA en Mérida, si no me conocen. Y estoy tratando de saldar una deuda que considero tengo pendiente con una de las figuras más prominentes de la arquitectura del siglo XX y del siglo XXI. Un homenaje a Zaha Hadid en sus años de formación de 1972 a 1980. Un homenaje póstumo a esta arquitecta que nos dejó poco antes de cumplir sus 60 años. ¿Cuál ha de ser la fama de Zaha Hadid, de esta simpática niña rumbo a los 10 años? Una turquita, como decimos aquí en América Latina. Esa sonrisa y esa mirada vivaz. Dice Hannah Arendt, otra gran mujer a quien tengo mucho aprecio y mucho respeto. Estiva compañera de la aventura humana es la fama. La fama póstuma es uno de los menos frecuentes y menos deseados de los artículos de la fama, aunque sea menos arbitraria y más sólida que cualquiera de los otros tipos, ya que rara vez se concede a la simple mercancía. En efecto, la fama póstuma, aunque alcanzó la fama durante su vida, la fama póstuma de Zaha demuestra la valía de su obra, con la cual podemos o no estar de acuerdo. Pero de que es algo significativo en el desarrollo cultural de fin de siglo y inicios del siglo XX, eso es indiscutible. Y eso lo escribe Hannah Arendt hablando de la fama de Walter Benjamin, uno que sí que alcanzó la fama lamentablemente después de morir solamente. Para mí, antes incluso de su gran éxito como proyectista y su fama como estrella de la cultura global, antes que su bien ganado Pritzker, Zaha ha sido objeto de admiración para mí por la conmovedora y alegre seguridad con que remontó años de incomprensión e insuficiente desarrollo de la tecnología mundial, confiando en el valor de lo que ella había rescatado, como base para una propuesta válida hacia un futuro que ella entre muy pocos vio venir. De eso trata esta presentación. En efecto, esta iraquí-iraní, educada en Gran Bretaña, en el Reino Unido, se adelantó a pesar de la incomprensión y a pesar de las dificultades, saltó por encima de la definición típica de su tiempo y para prometer y proponer un futuro que llegó. Lo que vemos aquí es la Architectural Association de Londres, la escuela donde por una serie de eventos afortunados fui a dar para iniciar mis estudios de posgrado en Inglaterra. En Londres, la Bedford Square, vemos esta típica fachada de la escuela donde entre 1971 y 90 Alvin Boyarsky dirige una prometedora institución que dio pasar a los mejores arquitectos de su tiempo, no solamente Zaha Hadid, sino Shumi, Pudas, etc., con profesores y antes como jóvenes estudiantes. Ella, como dice el hijo de Alvin Boyarsky, presidente de la asociación y también arquitecto, fue parte de una mini rebelión, dando el tono para la carrera que siguió. Él fue Nicholas, estudiante de arquitectura de la unidad de Zaha Hadid. Típica imagen de verano en la vetusta fachada de la Architectural Association, propiedad del Duque de Bedford, en la Bedford Square de Londres, uno de los sitios más interesantes y más en ebullición cultural del centro de Londres. ¿Qué pasaba en el Reino Unido en los años 70? Cuando uno llega a estudiar allá, acaba de terminar hace poco los efectos todavía de la guerra de los 6 días y el embargo petrolero que los países árabes dictan contra los países europeos para haberse puesto del lado de Israel en esta guerra relámpago que Israel le gana a los países árabes cuando ellos se lanzan a pelear contra ellos. En 1976 renuncia el ministro laborista Harold Wilson ante una crisis que después de haber tenido un momento sumamente exitoso en
en la historia, en la cultura y en la economía de Gran Bretaña, la época de la Swinging City de Londres, la Londres de los Beatles, de los Stones, de los Who, de todos esos grupos y de Mary Quant y de la ebullición del pop británico, del pop art, después cae en una crisis que parece irremediable por la crisis del petróleo, del embargo petrolero, y surge al poder, entrega el poder a Jim Callaghan, el nuevo primer ministro que pertenece al ala marxista, al ala radical del Partido Laborista. Esto cierra aún más la posibilidad de conexión con otros países y al interior una tenaza castiga a la historia de Gran Bretaña en ese momento. Por un lado, el desafío de los sindicatos de izquierda, que envalentonados por el éxito del ala radical del Partido Laborista, empiezan a exigir y exigir y exigir hasta llegar a exigencias que realmente son irreales, valga la redundancia. Por otro lado, el terrorismo por la confrontación por Irlanda del Norte entre Inglaterra y los guerrilleros de Irlanda del Norte que se infiltran en Inglaterra y la siembran de atentados, de bombas, en un momento prácticamente de guerrilla interna sumamente sangriento. En 1978 los sindicatos crean lo que se llama el invierno de descontento, siempre me confundo entre verano e invierno. En pleno invierno, el año anterior Inglaterra había visto el invierno más duro en 16 años y este viene a ser mucho peor, y justo en ese momento los sindicatos, envalentonados contra el Partido Laborista, lanzan una huelga general que paraliza Inglaterra, paraliza el Reino Unido completo y sumiéndolo en peligro de vida porque no hay suministro de gas, no hay suministro, la falla de electricidad, cantidad de problemas que surge de la paralización de los sindicatos. No les importa que la gente muera porque congelada en sus hogares, que los ancianos fallezcan, que no se pueda criar a los niños. Ellos van adelante con sus irreales exigencias y su presión sobre el gobierno socialista. Y lo que van a traer es que en 1979 el Reino Unido, disgustado contra los sindicatos laboristas, secunde la radical crítica conservadora del Partido Conservador bajo su nuevo líder, la aguerrida mujer Margaret Thatcher, la dama de hierro, que propone un voto de confianza y los laboristas son derrotados en el Parlamento, por lo cual Callaghan tiene que ir a la reina y presentar su renuncia. La reina va a lanzar la elección general. Con esa elección general va a llegar al poder la nueva primer ministro Margaret Thatcher. Y eso va a cambiar esta situación que vemos aquí en fotos sumamente dramáticas, como las protestas de los mineros contra el gobierno laborista, con gran violencia protestan. Y hablando de violencia, el punk como nueva forma de rebelión en la clase trabajadora de Inglaterra, los jóvenes ya acostumbrados a la afluencia económica que tuvo antes, tienen una actitud de cinismo, de sarcasmo contra todo lo que es la cultura británica y europea del momento, y asumen un lenguaje que venía de Estados Unidos, pero que se desarrolla sobre todo en el Reino Unido, que es el punk, que quiere decir algo así como malandrines, pilluelos, algo así, los punk. Es un tipo de música, pero también es una forma de vida, también es una forma de vestirse. Los punk son como una tribu de su cultura. Tengo un hijo que es punk, que es de Europa ahorita, o sea que ha durado. Quiero mostrar una de las manifestaciones más interesantes, que es el rock punk. El punk rock reivindica los orígenes de protesta del rock contra una forma musical que se había evolucionado a una sofisticación tremenda, con verdaderos virtuosos, difíciles de alcanzar y de entender. Ellos proponen lo siguiente: esto que vemos aquí, la llamada del hombre del grupo de Clash, que es algo así como choque.
seguimos así, bueno, porque búsquenlo. Realmente me gustaría presentarlo todo. Yo encuentro en la Graduate School, la escuela de graduados donde me correspondió entrar, que la cosa era distinta. O sea, es como si nada hubiera pasado. Los tipos están metidos todavía, resonando un teórico que tiene una mentalidad todavía tradicionalmente socialista, preocupada por el enfoque socialista del problema de la vivienda, los enfoques de metodología de diseño, arquitectura de bajo consumo energético. Quizás esta última, que era dirigida por Simos Llanas, un arquitecto griego, era la más interesante, y de las que se proponían las líneas de investigación está muy conectada con el problema de la energía, que queda pendiente en toda Europa después del embargo petrolero. Sin embargo, pues era como toda la asociación, muy abierta al tema que tú propusieras, con tal de que lo justificaras bien. La Architectural Association no dormía, es decir, en la noche también había eventos, había conferencias, y todo se anunciaba en la lista de eventos que circulaba cada semana en un formato muy sencillo pero muy atractivo, lleno de cosas, porque estaba lo que se iba a hacer en los talleres, las lecciones teóricas y las conferencias que no faltaban en la noche. Aquí una de las que pude asistir, Philip Johnson, habló de su arquitectura, habló de las perspectivas que él veía y de su posición frente a ese choque entre el movimiento moderno y lo que se llamaba posmodernidad, que él muy claramente no lo veía como algo válido. Él decía que el posmodernismo seguía siendo moderno y que él seguía siendo un arquitecto del movimiento moderno. Aquí está la lista de eventos que yo guardo como una especie de reliquia, porque me fascinó esa época, me fascinó haber vivido aquello. Aquí está el tema de mi tesis, que llegó a ser inesperadamente. Yo quería trabajar sobre Villanueva, pero a ellos les parecía demasiado moderno. Me dijo Charles Jenks, pero le pedí que fuera mi tutor. Y entonces vino Maki, un arquitecto irlandés que trabaja con Oriol Bohigas y Martorell en Barcelona, y propuso una conferencia sobre lo que se llamó el modernismo catalán del siglo XIX. Yo me enamoré particularmente de este edificio, que es el Palau de la Música, y empecé a estudiar, y así propuse un tema de estudio que era la arquitectura del modernismo catalán, cosa que en ese momento poco estudiaban en Inglaterra, así que me aceptaron la tesis. Y gracias a una conferencia de los eventos típicos de la noche de Architectural Association. Y aquí está otro de los eventos. En el pub, una estudiante muy destacada. Esta personaje que vemos aquí, con esa sonrisa irónica, esos ojos así con típico sombreado arábigo, es nuestra homenajeada, es Zaha, muy simpática. No podía dejar de llamar la atención cuando se presentaba en sus eventos. Muchos de ellos eran muestras de sus pinturas, donde hacía ver esa arquitectura en la cual en ese momento nadie podía creer, y que representaba con gran esfuerzo a través de pintura. Dice Nicolás, su alumno, ella, por ejemplo, destacaba desde el comienzo. Por ejemplo, haría su propia ropa engrapando trozos de tela, y muchas veces llegó con curiosos vestidos hechos de trozos de tela y periódicos, pero muy bien armados, muy bien pensados, lo cual hacían ver una elegancia estrambótica nunca vista en un ambiente, porque el ambiente del hombre en ese momento era estrambótico de por sí, pero ella, en el ambiente estrambótico del hombre y de la Association, ella era lo más estrambótico de todo. Era parte de una mini rebelión contra el ethos de los años tempranos de los 70 en la educación arquitectónica, cuando muchos estudiantes realmente no dibujaban ni diseñaban, sino hablaban de sistemas megaestructurales y procesos de diseño, de estilos de vida alternos y así en adelante. Zaha y sus amigos fueron a Alvin Boyarsky, el presidente de la asociación, y le exigieron que se dibujara arquitectura. Y Alvin los complació, les montó un estudio independiente, y dice el hijo de Alvin, Nicolás,
yo creo que de ahí en adelante ya el camino estaba marcado. Aquí está la unidad 9, como la unidad 9 de la central, coincidentemente, donde trabajaban muchos de mis queridos amigos, donde trabajaba Rem Koolhaas, Celia Szengeli, Sous y Zaha, ¿no? Dice que había que descubrir y desarrollar una forma de urbanismo adecuada a la última parte de este siglo XX. El mundo, en la obra investigaba las intenciones polémicas y verdaderas de la llamada arquitectura moderna, partiendo del suprematismo y constructivismo, que son unas expresiones soviéticas de principios que después la revolución prohibió y que quedaron ahí como una propuesta abierta: el surrealismo, el expresionismo, o sea, aquellos lenguajes iniciales de premovimiento moderno, de la modernidad, que quedaron como truncados por la imposición del movimiento moderno en sí. En una muestra que une la obra de Cedric Price, uno de los primeros arquitectos que rompe con el Archigram junto con otro grupo de Architecture Association, y Zaha Hadid, y se pregunta qué hubiera pasado si ella no hubiera estudiado allí en la asociación, si no se hubiera encontrado con Rem Koolhaas y Celia Szengeli, y si no hubiera tenido la oportunidad de ganar el concurso para modificar un pequeño apartamento, dice apartamento, pero en realidad era una townhouse pequeñita, que le interesó y que fue su único proyecto que ella pudo ganar y construir. Y dice que inclusive en este prólogo de la exposición, la presentación, dice que en la asociación había mucha gente que estaba innovando, pero que hasta en la innovación eran ordinarios, mientras que Zaha y sus amigos rompían todo molde, incluso el molde de los innovadores. Y eso es lo fascinante de ella, eso es lo que nos intriga, dice al final, lo que nos entretiene y lo que les entretiene a ellos. Y esta es típica presentación de Zaha como dije, en acrílico sobre cartón. Desarrolla estas curiosas axonometrías que después van a ser muy usadas por los estudiantes de Architecture Association. Se deben convencer porque no había AutoCAD, no había instrumentos todavía en el diseño auxiliado por computadoras, estaba todavía en sus comienzos, y ella no se desanima, por esto sigue adelante haciendo este tipo de propuestas. Este es el proyecto para el apartamento que ella va a construir, va a renovar en Belgravia, en Eaton Place, perdón. Y estos son algunos de los proyectos que se hacían en las unidades de la asociación, con formas ya siguiendo un poco a Zaha y a su unidad 9, atreviéndose a cosas que no se veían en las demás facultades. Y bueno, aquí hay una crítica despiadada contra esa obra, ¿verdad? Este influyente y controversial grupo desarrolla formas mutantes de urbanismo que aceptan la condición megalopolitana con fervor. Odiaría, dice, vivir con sus edificios, iría gritando entre las paredes como de barracas, sus aulas como de prisión. Miraría arriba a ver si están ellos, las cabezotas, gritándome cosas, ¿no? Pero al final dice que espera que esa combatividad, ese espíritu se haga materia, evidentemente. Y el que lo escribe es el mismo autor que es el que presenta a Zaha Hadid en su recepción de la medalla de oro de arquitectura del Instituto Real de Arquitectos Británicos. Fue la primera mujer y una de las únicas que lo ha ganado. Y quien escribe la crítica anterior es Peter Cook, quien con Cedric Price fundó Archigram, y allí ya cuando ella gana la medalla de oro, años después de esa presentación que leía en la anterior vida diapositiva, la halaga de forma yo diría que desvergonzada, ¿no?
Dice, si Paul Klee se llevó la línea a caminar, Zaha llevó las superficies que fueron guiadas por esa misma línea a paseo, para danza virtual, y entonces hábilmente las plegó y las sacó a un viaje por el espacio. Y habla de la experiencia de haber conocido en Bakú el centro Heydar Aliyev frente a frente. Y dice, jamás he estado en un espacio de ensueño como ese, con su totalidad, sus enormes luces corriendo, lanzándose y pareciendo venir de un vocabulario que yace mucho más allá de la normal arquitectura que normalmente valoramos racionalizando. Y este es el Bakú Center, ya es la Zaha Hadid famosa, que está en el año 2000 produciendo obras muy cotizadas en el mundo que rompen con los esquemas que hasta ese momento se había visto. Bakú Center en Azerbaiyán, el sur de lo que fue la Unión Soviética. Y termino con este pensamiento de Zaha, con su sonrisa típica que extrañamos. Dice, la gente cree que la forma más apropiada de construir es el rectángulo, porque es típicamente la mejor manera de usar el espacio. Eso es lo que se ha pensado típicamente. Pero eso sería decir que el paisaje es una pérdida de espacio entonces, porque el mundo no es un rectángulo. Zaha Hadid. Y esto es un mínimo homenaje que para mí merece un gran homenaje de amistad, de respeto y de admiración. Goodbye. Chao, Zaha.